Hola a todos, hoy vamos a hacer este muñequito de nieve que es una monada y se ilumina. También se le llama muñeco de nieve pecera. Ya veréis qué chulo. Vamos a apagar la luz para que veáis cómo sale, cómo funciona. ¡Hala! Ahora sí se ve, ¿eh? Fijaros qué chulo. Me encanta, me encanta. Bueno, pues vamos a empezar a hacerlo. Pues para hacerlo vamos a necesitar dos peceras. Yo las he comprado en el bazar que hay aquí cerca. Pondremos una encima de la otra. También vamos a necesitar luces, lucecitas de estas que se llaman fairy lights o luces de hadas. Bueno, también he usado una camiseta vieja y un jersey viejo. Podéis, en vez de usar una camiseta, pintarlo, pero como estas peceras a mí me gusta usarlas para mil cosas, pues prefiero que luego, después de Navidad, se me queden. Entonces, fijaros, lo primero que hago es poner la camiseta alrededor de la pecera pequeña, que va a ser la de la cabeza. Calculo cuánto voy a necesitar de camiseta, estoy usando una manga y corto. Como luego quiero reutilizar las peceras para otras cosas, pues voy a usar lo mínimo de pegamento o pintura. Entonces, fijaros, vamos a rematar esta pecera, que es la pequeña, la que hace de cabeza, con una goma, porque va a ir dentro de la pecera grande. Recortamos el exceso y ya la tenemos preparada. No voy a rematar tampoco esta parte, meto para adentro lo que me sobra de camiseta y ya vale. Y ahora voy a empezar la bola de abajo. Hago lo mismo, forro la bola con camiseta, pero ahora sí, la parte de abajo lo que voy a hacer es pegarla, sobre todo en vez de contra la pecera, entre los distintos trozos de tela. ¿Qué ocurre? Que tiene que hacer, digamos, de base. Entonces, ¿veis? Lo que hago es fruncirlo, ponerlo lo más ajustado posible y lo voy pegando unos con otros, como si forrara la pecera. Y ahora, para que tenga mayor sujeción, lo que voy a hacer es una especie de peana. Podéis hacerla con un rollo de papel higiénico, cortáis un trozo y ya tendríais la peana, o, como en mi caso, yo voy a utilizar un cuadrado, pero os doy esta idea por si preferís, para que sea mucho más estable el muñeco. ¿Veis? Yo voy a usar un cuadrado, que me gusta más, pero bueno, eso, lo que cada uno queráis. Pues pego este cuadrado de cartón en la parte de abajo y así hace que no se vean esos pliegues y además que cobre estabilidad. Genial, pues ya tengo las dos partes del muñeco. Una va dentro de la otra, pero todavía no las voy a pegar porque tengo que poner dentro las luces. Podéis hacerlo también sin luces, pero a mí me divierte mucho más que luego quede iluminado. Empiezo poniendo la parte más extrema de las luces, lo más alejado de las pilas, en mi pecera pequeña y el resto de luces lo meto en la pecera grande. De forma que cuando acabe de meterlas, entre las dos peceras va a haber un pequeño cable y también el cable que va a las pilas, pero eso lo pondremos en la parte de atrás para que no se vea cuando iluminemos el muñeco. Cuando acabemos de poner las luces y antes de pegarlo, vamos a probar si más o menos están bien repartidas, porque todavía estamos a tiempo de corregirlo. Si vemos que está bien, pues ya podemos pegar las dos partes entre sí. Nos toca vestirle y para eso voy a usar el jersey este que tengo yo. Guardo todo, camisetas viejas, jerseys viejos, porque sirven para un montón de cosas. Pues fijaros, para hacerle el gorrito lo que hacemos es cortar un trozo y ahora la parte de arriba la juntamos con una goma que va a ser, digamos, el pompón. Entonces, veis, me queda el gorrito con el pompón arriba y si no quiero que me quede pompón, lo que hago es darle la vuelta y entonces me queda un gorrito, doblo la parte de abajo para que quede más ajustada a la cabeza, me queda un gorrito sin pompón. Y además del gorro le vamos a hacer una bufanda que nos va a servir también para disimular las pequeñas arruguitas que hay en la parte de arriba de las peceras. ¿Veis? Le hacemos una bufanda, luego la ajustamos y cortamos un poco. También podéis poner botones, lo que queráis. Ya tenemos vestido nuestro muñeco. La nariz la hemos hecho con un pequeño pompón blanco y los ojos los vamos a hacer con ojos móviles. Podéis hacerlo también pintando. Pero bueno, la boquita, fijaros, la boca la he hecho con media goma para que quede más graciosa. Y solo nos falta rematar la peana. Yo voy a poner para rematar un poco de espumillón verde y ya está. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Fácil, divertido, genial para hacer con los niños. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial.